Hola San Pedro, bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio desde Opción Sanpedreña donde os tratamos temas de interés y actualidad para todo San Pedro. Hoy está con nosotros Manuel Osorio, ¿qué tal Manuel? ¿Qué hay? Muy buenas. Presidente de Opción Sanpedreña. Y en el día de hoy me gustaría, Manolo, que habláramos sobre el hermanamiento de San Pedro con Arenas de San Pedro en Ávila. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo y por qué se inició el expediente de hermanamiento entre San Pedro de Alcántara y Arenas de San Pedro. Pues mira, eso es un expediente que hace muchísimos años, eso se remonta ya a varias décadas, hace del orden de 25 o 30 años, donde una persona que fue alcalde de Arenas de San Pedro, el señor Felipe Plasencia, pues por los avatares de su vida acabó aquí en la zona y bueno, pues vinculado también a las corporaciones que en aquel entonces pues había, ¿no? Este caballero, como buen arenense y buen devoto de San Pedro Alcántara, lo que hizo fue, bueno, pues hacerse hermano de la Hermandad de San Pedro Alcántara. Y una de sus propuestas fue esa, el que se hiciese un hermanamiento entre las dos ciudades con mucho vínculo, o teniendo un vínculo tan potente como era ese, ¿no? El patrón en común, porque él nos decía un chascarrillo, él decía una broma y decía: yo tengo dos pueblos pero un solo patrón, porque es el patrón de los dos pueblos, ¿no? Y entonces, oye, pues los compañeros, los hermanos mayores de la cofradía, cogieron ese testigo porque Arenas de San Pedro, para el que no lo sepa, es el lugar donde San Pedro cogió ya para pasar sus últimos días y donde conservan los restos de nuestro santo patrón. Y para los que, bueno, pues somos algo capillita, para los que somos creyentes y para los que somos de iglesia, pues, ¿qué es lo que nos resulta o qué es Arenas para nosotros? Pues un lugar de peregrinación. Yo recuerdo haber ido a Arenas de niño con mi padre, y no solo una vez, sino alguna que otra vez, 2 veces. Y entonces, bueno, pues ese testigo que recogió la hermandad para hacer el hermanamiento, pues se pudo hacer en este momento. ¿Por qué? Porque este año se conmemora o se ha conmemorado el 4º centenario de la beatificación de San Pedro Alcántara, que fue en 1622. Entonces, se han cumplido los 400 años y dentro de ese paraguas y dentro de esas actividades que se desarrollaron allí en Arenas de San Pedro, pues se puso de acuerdo con la hermandad lo propuso a la tenencia, al ayuntamiento, y bueno, pues ahí surgió la cosa y por eso ha sido el querer hacerlo ahora en estas fechas, que yo creo que ha sido espectacular. Y bueno, tuviste la ocasión de ir a Arenas a hacer la visita, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que yo, como persona que me apasionan estas cosas y que me gustan, y como devoto de San Pedro Alcántara, para mí fue muy emotivo, para mí fue bastante emotivo. Tuvimos un recibimiento por parte de la corporación espectacular. Ellos, tengo que decir que la corporación al completo, que formaba parte de la corporación, los diferentes grupos políticos, el Partido Popular, el Partido Socialista y Unidas por Arenas, estuvieron en todos los actos, y nosotros, tanto Javier García, que era el teniente alcalde, que vino también por supuesto, y yo como concejal también, nos sumaron a la corporación y estuvimos como corporación en todos los actos, en los diferentes actos lúdicos que celebraban, también en los religiosos y por supuesto dentro del pleno. Pero la acogida, sí, la acogida de la corporación fue buena, la del pueblo fue ya espectacular. Yo creo que los hermanos arenenses lo sentían también como lo podíamos sentir nosotros, ¿no? Y entonces hubo mucha afinidad y hubo mucho disfrute, disfrutamos mucho. Yo me lo pasé de una forma espectacular y yo creo que cualquiera de los que estuvimos ahí por parte de la hermandad aquí en San Pedro también te podría decir lo mismo, porque fueron unos días, 2 o 3 días que fueron buenísimos, muy buenos, la verdad. Y bueno, sabemos que el pasado mes de septiembre tuvieron la oportunidad los arenenses de venir a San Pedro Alcántara a celebrar este hermanamiento. ¿Qué crees que han percibido los arenenses de nuestro pueblo? Bueno, yo creo que han podido sentirse de forma recíproca, igual que
igual que hicieron ellos con nosotros, yo creo que la hermandad, y yo sí tengo que poner tengo que especificar eso, porque la hermandad ha sido la que ha llevado el peso de toda la organización. Esto después, hombre, no ha habido más remedio, y no sino más remedio, sino que es así, porque a nivel de corporación hay que hacerlo, hay que contar con la tenencia de alcaldía y con el ayuntamiento, y así se hizo. Pero ella ha sido la que se ha llevado el peso de toda la organización, el poner de acuerdo para hacer la entrega floral que se hizo el primer viernes, la misa, ponerse de acuerdo con la parroquia, con nuestro párroco, con Francisco, Javier, coordinarlo eso, coordinar la misa, la Santa Misa del domingo, hacer la procesión que también se hizo, organizar también lo de los eventos que habló con alguna academia, en este caso la de Pepi del Río aquí, que deleitó a los arenenses y nos deleitó a todos nosotros con unos bailes por verdiales, unos bailes muy malagueños, y ellos también trajeron un grupo de folclore también de allí de la zona, y también nos deleitaron allí. Es decir que yo creo que pudieron sentir ese cariño que nos demostraron ellos aquí, se lo llevaron puesto también para allá, y bueno, yo creo que se fueron contentos y se sintieron bien, a gusto, como lo hicimos nosotros allí. Sabemos que OSP pidió en numerosas ocasiones que se celebrase este pleno de ratificación en la plaza de la iglesia. Sin embargo, se celebró en el Trapiche, obligando a muchos arenenses y miembros incluso de la hermandad del Santo Patrón a quedarse fuera. ¿Qué explicación se ha dado por parte de la tenencia sobre esto? Bueno, explicación ninguna por parte de la alcaldesa, nada, absolutamente nada. Y quizás el único, yo tuve la oportunidad de decirlo en el pleno, de comentarlo en el pleno, que me pareció un feo primero hacia nuestros invitados, hacia los arenenses que se habían metido 9 horas de autobús para acá y después 9 horas para allá, y después, por supuesto, a muchos sanpedreños. ¿Por qué? Pues por lo que te insisto yo, que es algo para las personas que somos devotos de San Pedro, pues nos suponía mucho. Es decir, que cuando nosotros llegamos allí a Arena y quisimos asistir, evidentemente nosotros íbamos como corporación, ese trato tan exquisito que nos dieron y que nos trataron como si hubiésemos sido unos concejales más de allí de la corporación. Pero también hubo, es decir, te puedo decir que el 100% de las personas que se desplazaron desde aquí y muchos que fueron en sus coches particulares quisieron asistir al pleno. ¿Por qué? Porque es un expediente que lleva 25 años tratándose. Entonces, eso era un acto más donde quedaba reflejado pues el motivo, lo emotivo del momento, y que queríamos expresar cada uno de nosotros dentro de ese pleno. Entonces, los sanpedreños pudimos hacerlo. Entonces, cuando a nosotros, en el transcurso de la realización, de la preparación de la visita que hicieron ellos aquí a San Pedro, de los arenenses venían aquí, cuando nos dijeron que venían 250 personas, que venían 4 o 5 autobuses, claro, yo comprendí que cuando ellos dijeron que querían hacerlo en el Trapiche, digo, esto hay que hacerlo en la plaza. ¿Por qué? Porque aunque ustedes le invitan, ellos invitaron y dijeron a la corporación que no se cabía, que por cuestión de aforo no se podía hacer en otro sitio que no fuese en el Trapiche. Y si era cuestión de aforo, también podían haberlo hecho en la Alcolera. La Alcolera es el doble de butacas y el espacio escénico para haber puesto a todos los concejales muchísimo más grande que el que teníamos aquí. Dice que hubiésemos estado más cómodos y hubiese entrado más gente. ¿Por qué? Porque había gente, había arenenses que después tuvieron la oportunidad de decírmelo a mí, como yo, entre comillas, protesté, sí, ¿no? Y sin entrecomillarlo, protesté porque no me pareció lógico de que gente se quedase fuera. Hubo arenenses que me dijeron a mí, oiga, pues se lo agradecemos. Me pusieron la mano por delante y me dijeron, muchas gracias, que ha sido la única persona que ha sido capaz de defendernos en este sentido, porque yo he tenido que pedir permiso para venir aquí. Y después sabemos que estaba aquello medio vacío, pero claro, cuando tú estás invitando a 250 personas a que no asistan a un acto para cerrar un expediente de 25 años, me parece de muy mal gusto, aunque tengo que decir que ellos, bueno, pues evidentemente se portaron con toda la dignidad del mundo y con todo, bueno, con todo el decoro del mundo, y nadie protestó. Yo incluso, lo digo aquí abiertamente, que quizás a lo mejor en breve
yo pueda incluso la publicaré en redes sociales, una carta abierta que le hice de disculpa a los arenenses. La envié a una publicación de allí de la zona y me dijo que era bastante extensa y que no podían publicarla y tal. Que bueno, yo creo que se la haré de llegar a ellos, a algunos colectivos le haré de llegar esa disculpa, porque creo que hay que hacérsela, porque muchísimo en el momento en que tú, solamente una persona se haya quedado en la calle queriendo entrar, que hubo personas que se quedaron fuera, me parece un verdadero despropósito y hay que pedirle disculpas. Y aquí la señora Muñoz se pone de perfil, la corporación se pone de perfil y ellos generaron un problema que no se tenía que haber generado. ¿Por qué? Pues porque no son de aquí, porque les importa tres pepinos esto y porque no saben la importancia que tenía para los sanpedreños algo como eso. Y para concluir, Manolo, me gustaría que me comentaras a rasgos generales, ¿crees que San Pedro de Alcántara ha estado a la altura en cuestión de actos en comparación con Arenas de San Pedro? Sí, mira, yo creo que San Pedro como pueblo ha estado a la altura porque ha recibido a los arenenses y a los peregrinos con muchísimo cariño y muchísima devoción, que es la que nos dieron a nosotros allí. Después las hermandades también, por supuesto la hermandad que ha sido la que ha llevado todo el peso y por supuesto en la organización, la parroquia, la misa y todo eso. Pero si nos ponemos en manos de la tenencia, yo creo que no ha estado a la altura, ha dejado mucho que desear por ese problema que generaron ellos, que crearon ellos y que hubo muchos arenenses y algunos arenenses que no pudieron cerrar un círculo por su falta de tacto y su falta de atención para con los arenenses. Yo creo que ha sido un error enorme, garrafal, que podía haberse cerrado un acto tan bonito en la plaza, pero bueno, por miedo a que, no sé, entiendo yo que es que a lo mejor la señora Muñoz tiene miedo que Opción Sanpedreña le dirija la palabra en público. Entonces yo creo que eso lo ha derivado a dejar a 250 arenenses en la calle y no poder cerrar un expediente que podía haber quedado impoluto. No, y además otro de los comentarios, aparte de la queja sobre el no poder asistir al pleno, también hubo arenenses que nos dijeron, porque yo tuve la oportunidad también en el pleno de decirles a ellos que tendrían que venir más a menudo porque nos habían limpiado San Pedro, nos habían cortado los árboles, nos habían adecentado algunas zonas y entonces, bueno, pues nos dijo alguno de los arenenses, pues usted me va a perdonar, el pueblo es muy bonito, pero las playas tienen tela y eso es lo que acabamos nosotros siempre diciéndole a Ángeles Muñoz. Las playas tienen que estar en perfecto estado de revista y San Pedro tiene que estar en perfecto estado de revista en términos generales. Y eso es lo que demuestra una vez más que San Pedro, que Opción Sanpereña lleva razón en cuanto al trato discriminatorio que tenemos nosotros con respecto a otros de esos. Pero bueno, por términos generales, bien. Pues muchas gracias, Manolo, por transmitirnos y las sensaciones que tuvisteis en el hermanamiento de San Pedro con Arenas de San Pedro. Y gracias a vosotros por estar una vez más.